Terminando el año pasado, en nuestra última reunión con los caballeros, compartí una de las resoluciones de este libro que se llama precisamente La Resolución para Hombres, cuya lectura recomiendo no solamente para los hombres, pero también para las damas, jóvenes y señoritas. Es un excelente libro. Y me pareció bien entonces hacer extensivas esas resoluciones a toda la iglesia. En razón a que estamos comenzando el año, este es apenas nuestro segundo domingo del año. Y quizá todavía usted se esté preguntando, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios tiene de mí y para mí? En esta mañana entonces yo quiero dejar con usted 4 resoluciones para el nuevo año, que desde luego se aplican para todos los años. La primera de ellas es honre a Dios. Dígale a la persona que tiene ahí a su lado, hermano, honre a Dios. La Biblia dice, siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Esta cita la encuentra usted en la primera carta o epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10, versículo 31. Lo he leído en la versión traducción al lenguaje actual. ¿Pero qué significa honrar a Dios? Honrar a Dios significa darle honor, venerarlo, apreciarlo, valorarlo, respetarlo por quien Él es. Honrar a Dios es glorificar a Dios en todo. Honrar a Dios, hermanos, por si acaso, es mucho más que solo repetir esa frase. Significa vivir en una íntima comunión con Él. Significa hacer su voluntad de tal modo que Él pueda actuar en y por medio de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué debemos usted y yo honrar a Dios? Déjenme compartirle varias razones en esta mañana. En primer lugar, porque usted y yo fuimos creados con el propósito de honrar a Dios y no a nosotros mismos. Usted y yo somos la obra de Dios. Necesitamos entonces reorientar nuestro enfoque, nuestra pasión, nuestra energía a quien realmente merece la honra. ¿Y quién la merece? Dios. Dios dijo, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. En segundo lugar, ustedes y yo debemos honrar a Dios, porque al fin y al cabo todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo inmerecido de Dios. La Biblia dice, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Si usted, por ejemplo, tiene bienes de este mundo, es porque Dios le ha dado las fuerzas para conseguirlas. ¿Se olvidan esto? Pregunta Dios. Tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados, a los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Y una tercera razón por la cual usted y yo debemos honrar a Dios es porque en última instancia la realización personal será el fruto de honrar a Dios. ¿Quiere realizarse usted como persona? Honre a Dios. Que su vida familiar entonces, su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, que sus relaciones sociales, su conducta en el colegio, en la universidad, la manera en que usted maneja sus negocios, su participación en la iglesia, sus metas en la vida entonces reúnen para la honra y para la gloria de Dios. Que su meta
para este año y para los próximos años que el Señor le permita vivir, sea entonces la de llevar dignamente el nombre del Señor Jesucristo, honrándolo en todo lo que haga y en todo lo que diga, como vimos hace algunos domingos, aún en la manera en que usted come, que usted glorifique, que usted honre a Dios, que lleve con dignidad el nombre de Cristo a todo lugar, a toda persona, que lo represente dignamente a Él. ¿Quiere usted comprometerse a hacerlo en este año? A honrar a Dios. En segundo lugar, sea fiel a la iglesia. Aquí la segunda resolución que quiero proponerles en esta mañana: sea fiel a la iglesia. ¿Sabía usted que Dios lo creó a usted como un ser social? Es decir, lo creó para vivir en comunidad. Por eso le permitió nacer y crecer en medio de una familia. Pero de la misma manera, cuando usted nació espiritualmente, Dios lo ubicó dentro de otra familia, la familia de la fe, la iglesia, para que usted pueda entonces crecer de una manera saludable en todas y cada una de las áreas de su vida. La Biblia dice: todos son necesarios e importantes en la iglesia. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, ¿su familia es una familia perfecta? No existen familias perfectas. Así como no hay iglesias locales perfectas. En toda familia se presentan problemas, se presentan dificultades. Por eso, si usted se ha sentido, se siente desanimado, ofendido, confundido, enojado por las palabras, por las acciones, por las reacciones, por las actitudes de algún líder, de algún miembro de la iglesia, en esta mañana yo quiero invitarle a que recuerde varias cosas. La primera de ellas es que no permita que aquellos que nunca han sido, como los denuncia el apóstol Juan, diciendo de ellos: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No permitan que aquellos que nunca han sido, ni aquellos que no han dado ni dan buen testimonio, le impidan disfrutar de la comunión con Dios y con la iglesia. Porque si usted permite que una de estas personas logre separarlo de la comunión con Dios y con la iglesia, entonces el diablo habrá cumplido su propósito. Eso fue lo que hizo con la primera pareja humana. Y eso es lo que procura hacer con todas las personas, incluidos los creyentes, separarlos de su comunión con Dios. Eso es lo que significa pecado, y eso es lo que será el infierno. Pecado es separación de la santidad de Dios. Infierno es separación de la presencia de Dios. No permita entonces que el enemigo cumpla su cometido al separarlos de la comunión con Dios y con la iglesia. Valore, al fin y al cabo, con la única persona y con la única relación con la que usted cuenta es con su relación con Dios, porque es la única persona eterna y la única relación eterna. No deje que nada ni nadie le robe su comunión con Dios. Pero quiero recordar en esta mañana también que la iglesia está conformada por pecadores. Pecadores redimidos, esos de los cuales, como decía el apóstol Pablo, usted y yo somos los primeros, que hemos sido perdonados por Él y que estamos siendo santificados por Él, por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra de Dios. Recuerden, pero recuerden también
que así todo, conformada por pecadores redimidos, la iglesia es la esposa de Cristo. Y si usted quizás ha pensado o dicho, como al fin y al cabo Dios está en todas partes, en la iglesia hay ciertas personas que no me gustan, ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo, entonces no necesito ser miembro de esa iglesia local. Si usted es de las personas que piensa o dice esto, es como si le dijera a Jesucristo: Jesucristo, te amo a ti, pero no soporto a tu esposa. Porque la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo y nos manda a los maridos diciendo: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo aquel día una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia donde el Señor le ha puesto. Esa es la iglesia de la cual usted hace parte. Y una última cosa que quiero recordarle en relación con la iglesia es: fijen sus ojos en Jesús. ¿En quién debe fijar usted sus ojos? En Jesús. No en las personas, no en las circunstancias. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corrie ten Boom, aquella mujer de Dios, una holandesa, que logró esconder y de esa manera salvar la vida de decenas de judíos que huían de la persecución nazi, dijo en una ocasión: mire alrededor y verá aflicción. Mire hacia su interior y se sentirá deprimido. Pero mire a Jesús y tendrá reposo. Es que cuando usted fija sus ojos en usted mismo, usted va a caer en la frustración cuando se da cuenta de su verdadera condición, de sus pecados, de sus defectos, de sus errores. Cuando usted fija sus ojos en otros, va a caer en el desencanto al darse cuenta que también los otros son pecadores, tienen defectos y cometen errores. Pero cuando usted fija sus ojos en Jesús, entonces recibirá nuevo aliento para seguir a la vida, que finalmente es Jesús. Es que, hermanos, los pastores, los líderes, los creyentes somos humanos y por lo mismo estamos expuestos a errores y pecados, a defraudar y a desencantar a otros. Lo que usted debe hacer entonces hacia un hermano caído en pecado o un hermano que está pasando por una situación de crisis es mostrar la misma misericordia que usted espera recibir de parte de ellos cuando está en la misma situación. Decía el pastor Jeffrey Porte, que estuvo con el grupo de líderes 2 sábados atrás. Generalmente cuando alguien peca o comete un error, ¿qué queremos hacer con esa persona? Enjuiciarla. Pero cuando somos nosotros los que pecamos o cometemos el error, ¿qué esperamos de otros? Que nos muestre la misma misericordia que usted espera recibir de él. Y quiero dejarle 3 consejos para que usted entonces pueda ser fiel a la iglesia local en medio de la cual el Señor lo ha colocado. Número 1, participe. Dígale a la persona que tiene a su lado: hermano, participe. Y no lo tome como una dinámica solamente. Es Dios quien le está hablando. Está diciendo: participe, comenzando por asistir a las reuniones de la iglesia. Si usted todavía no lo ha hecho, relaciónese con un grupo familiar, participe activamente en las reuniones y las actividades programadas.
Cada actividad que la iglesia programa, hermano, la realiza pensando en que usted pueda ser edificado, para que pueda entonces cumplir la misión para la cual Dios le creó y le salvó. Cuando usted no participa, usted está o despreciando o dejando de recibir ese beneficio. Ejercite los dones que Dios le ha regalado. La Biblia dice: tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y de hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como algunos hacen. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Ese día cada vez está más cercano, hermanos. Así que participe. El Señor no le vaya a encontrar como el siervo inútil que enterró su talento en lugar de trabajarlo. Sirva en unidad. Y ahí el segundo consejo para que usted sea fiel en la iglesia donde el Señor le ha colocado. La Biblia dice: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Así que en este día yo le invito a que piense, a que hable, a que actúe, a que reaccione motivado por el amor, a que no busque ser servido, sino a servir con el don que ha recibido de parte de Dios. ¿Sabía usted que la iglesia tiene más de 12 ministerios en los cuales usted puede servir? Quisiera recordarle algunos. Mujeres, adulto mayor, niños, parejas, mujeres, jóvenes, el ministerio carcelario, ya mencionamos el adulto mayor, caballeros, empresarios. Bueno, usted puede seguir enumerando. Dentro de algunos de esos 12 ministerios hay varios departamentos, ¿no? Usted tiene entonces todo ese abanico de posibilidades para servir en la iglesia. Pero si lo hace ministrando a niños y con los niños, jóvenes, damas, caballeros, adultos mayores, alabanza, mujeres, empresarios, visitación, escuelas de formación, tenga en cuenta la instrucción para hacerlo. Cada uno, dice la Biblia, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que este sea su ánimo, hermano. Ya se separa de la silla donde ha estado cómodamente sentado y comienza entonces a servir en unidad. Y el tercer consejo para que usted sea fiel en la iglesia donde el Señor le ha colocado es: comparta su vida con los demás hermanos. Escuche lo que dice la Biblia: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Yo quiero decirle en esta mañana: la iglesia le necesita. Pero quiero decirle también que usted necesita a la iglesia, y que Dios nos ubicó en la iglesia para que, entre otras cosas, multipliquemos las alegrías y dividamos las tristezas. Por eso la Biblia dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se pueden con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No sé si usted ha experimentado la verdad de este texto y ha sentido realmente la solidaridad de la iglesia, como nosotros como pastores la hemos sentido de parte de ustedes en momentos de enfermedad, en momentos de dificultad. Me alegró mucho saber, por ejemplo, que el fin de año y comienzo de algunas familias de la iglesia se unieron para irse de vacaciones. Qué bueno, y ver las fotos de cómo disfrutaban del mar y de las montañas y demás. Lo único fue que no trajeron dulces, por lo menos no se han entregado todavía. Pero ese es un buen ejemplo de lo que
estamos diciendo aquí, hermano, de que compartamos nuestra vida con los creyentes. Al fin y al cabo, somos una familia. Todos necesitamos la ayuda de Dios, pero también necesitamos la ayuda de un grupo de apoyo espiritual, de personas que temen a Dios, de personas que pueden ayudarnos a ser conscientes de nuestros errores, a enfrentarlos y que pueden animarnos a hacer lo correcto. Para eso existe la iglesia. Así que comparta entonces su vida con nosotros. Una tercera resolución que quiero animarle a hacer suya de corazón en este año es: obedezca su palabra. ¿Qué va a hacer usted este año? Obedecer la palabra de Dios. Y usted lo va a hacer porque solamente la palabra de Dios puede guardarnos, y solamente la palabra de Dios puede guiarnos en medio de los tiempos peligrosos en los cuales vivimos. Es luego de haber hecho una descripción de esos tiempos peligrosos, debido a los hombres y mujeres peligrosos que viven en estos tiempos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos declara: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar primero. En segundo lugar, para redarguir. En tercer lugar, para corregir. En cuarto lugar, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Obedezca entonces, mi hermano y mi hermana, la palabra de Dios, porque ella es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. ¿Quiénes tienen un ejemplar de la Biblia aquí abajo? Levántela, por favor, en su mano derecha. Si usted no tiene todavía una Biblia, hay suficientes ejemplares aquí en la librería. No se vaya hoy sin su Biblia. Pero déjala así levantada, por favor. Yo quiero decirle: usted tiene en sus manos el único libro que es divino y humano a la vez. Divino porque fue Dios quien inspiró a los 40 escritores de los 66 libros que conforman esta biblioteca que se llama la Biblia. Y humano porque fueron seres de carne y hueso quienes escribieron, siendo guiados por el Espíritu Santo. Así que este es el único libro que tiene esa doble naturaleza, es humano y divino a la vez. Por eso usted puede y debe obedecerlo con la absoluta confianza, con la absoluta seguridad de que está recibiendo y está siguiendo la misma dirección de Dios. Pero además de ser el único libro divino y humano, la Biblia es el único libro útil. Seguramente usted ha leído obras literarias por las cuales sus escritores han recibido el Nobel de Literatura, libros muy buenos, agradables, amenos, pero ninguno tan útil como la palabra de Dios. Este libro es útil para enseñarle, es decir, para mostrarle a usted el camino correcto. Este libro es útil para redarguirle, es decir, para reprenderlo cuando usted piensa, cuando usted habla, cuando usted actúa, cuando reacciona mal. Cuando ni su cónyuge se atreve a reprenderlo, la palabra de Dios sí lo hace, porque tiene la autoridad para hacerlo. Este libro es útil igualmente para corregirlo, para restaurarlo a usted a un estado de rectitud, para cambiar su vida transformando su carácter. Este libro es útil para instruirle, para ayudarle en su formación de la misma manera en que un padre o un maestro lo hacen con un niño, lo cual, entre otras cosas, hermanos, incluye disciplina y corrección del carácter. Pero este libro no solamente es el único libro divino y humano, no es el único libro útil para transformar nuestra vida. Este es el único libro que puede hacer de nosotros personas verdaderamente maduras. Eso es lo que significa la palabra perfecto, enteramente preparado, una persona bien articulada
matriculada, una persona equipada para realizar la obra que el Señor le ha encomendado. Si usted quiere ser entonces esa clase de persona, obedezca la palabra de Dios. Y la invitación entonces, hermano, complementa la invitación que hemos recibido ya de parte de nuestro pastor, el hermano Héctor González. Una invitación a leer la palabra, ¿a qué más? A entenderla, a aplicarla, a comunicarla, pero a obedecer. De nada nos sirve leer la Biblia si no la obedecemos de corazón. Pero en cuanto, último lugar, la última resolución que quiero dejar con ustedes esta mañana es, ¿cuál? Haga la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si usted y yo vamos a ser como Jesús, debemos hacer también la voluntad del Padre, no la nuestra. Hacer la voluntad. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere. Es vivir de tal manera que le produzcamos placer a Dios. Es realizar su plan maestro en nuestra vida, de tal manera que podamos darle a Él la mayor gloria. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos usted lo que Dios quiere de nosotros? Escuchando, leyendo, estudiando, memorizando, meditando, pero sobre todo obedeciendo la palabra de Dios. Por eso, hacer la voluntad de Dios en últimas es oír y obedecer la palabra de Dios. Porque su voluntad general ya nos ha sido revelada en su palabra. Ahora, hay situaciones específicas que elijo, debo comprar esta casa o no, debo hacer este negocio o no. Bueno, la Biblia no se lo va a decir de una manera literal, pero Dios igualmente usará los principios generales de su palabra, su sabiduría, su espíritu, usará a su pueblo, personas maduras en la fe, para mostrarnos lo que Él quiere. Cualquiera, eso sí, que sea la voluntad específica de Dios para su vida, escuche bien, se ajustará a lo que Dios ha revelado ya en su palabra. Será más clara y confirmada en el tiempo con paz en el corazón, con una pasión renovada y con puertas que Dios abrirá para que usted haga su voluntad. Y esa voluntad de Dios edificará la iglesia y contribuirá al cumplimiento de la misión de la iglesia. Lamentablemente, algunos creyentes temen conocer y hacer la voluntad de Dios porque piensan que hacer la voluntad de Dios les hará personas infelices. ¿Eso es así? ¿Cómo dice la Biblia que es la voluntad de Dios? Entonces, hacer la voluntad de Dios les traerá realización y propósito en la vida. Ahora, hermanos, una vez más, no se trata solamente de saber o de conocer la voluntad de Dios. ¿Se trata de qué? De hacer su voluntad, de hacer algo material, ejecutar acciones, expresar mediante actos esa voluntad de Dios en nuestra vida. Porque déjenme decirle, hermanos, que la brecha y en algunos casos el abismo entre lo que oímos y sabemos de la voluntad de Dios revelada en su palabra y lo que hacemos es muy grande. Somos, como dijo el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, oidores olvidadizos, desobedientes pasivos. Y desobediente pasivo es igualmente desobediente. Entonces, de nada le sirve saber a usted, conocer que necesita alimentarse de la palabra de Dios para estar bien nutrido, o perdonar a quien le ha herido para ser libre, o dar para ser prosperado, o predicar el evangelio y hacer discípulos para ser fértil, si usted no obedece la voluntad de Dios, si usted no hace esa voluntad de Dios para su vida. Así que mi invitación para usted en esta mañana es que
comienzo de un nuevo año, usted tome la decisión de corazón de hacer la voluntad de Dios, que quizás ya sabe, de obedecer su palabra. ¿De qué más? ¿Cuáles son las otras dos resoluciones que hay? De servir la iglesia donde el Señor le ha colocado, y sobre todo de honrar a Dios en todo, de honrar a Dios en todo. Una persona fue a visitar a un amigo a su casa. Este amigo tenía un perrito. Cuando la persona entró a la sala, escuchó al perrito gemir y quejarse. Y luego de un tiempo ya no pudo aguantar más. Le preguntó a su amigo, ¿por qué gime el perrito? ¿Por qué se queja? Su amigo le dice, es que está sentado sobre una puntilla. La persona le preguntó, ¿por qué el perro no se para de allí? ¿O por qué usted no lo hace parar de ahí? Es que no le duele lo suficiente. Discúlpenme la ilustración, hermanos, y la comparación. Pero así nos pasa a muchos de nosotros. Que sabemos que necesitamos levantarnos, porque sabemos que no estamos bien, que las cosas no están bien, no son correctas, que necesitamos levantarnos, pero seguimos ahí, quejándonos y gimiendo. La invitación en esta mañana es: levántese a honrar a Dios, levántese a ser fiel a la iglesia donde el Señor le ha colocado, levántese a obedecer la palabra del Señor y levántese sobre todo a hacer la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es buena y perfecta. Haga de cuenta que usted está sentado en este momento sobre una puntilla. Párese de esa silla y dígale al Señor: Señor, yo quiero obedecerte este año. Yo quiero hacer mías esas resoluciones de vida, no solamente en este año, sino para los años de vida. Si esa es su decisión, comience a decírselo a Él en esas palabras. Comience a decírselo a Él en sus propias palabras. Señor, aquí estoy. Recibe tal corazón. Reconozco que para hacer un análisis objetivo, sincero de mi vida, tengo que reconocer que hasta aquí no te he honrado a ti, no te he glorificado a ti lo suficiente. Tengo que reconocer que no he sido fiel a la iglesia donde tú me has colocado, Señor. Estoy todavía en la orilla. Pero hoy, Señor, quiero entrar al caudal de tu río en la iglesia, Señor. Quiero recibir tu bendición a través de la iglesia para poder